de los puestos más cotizados que hay en la administración pública. Las reparticiones de agregadurías comerciales siempre están en la mira y en este caso vuelve la discusión por cuáles son los méritos de las personas que están siendo nombradas. Todo esto a partir de un reportaje de La Tercera que reveló que hay personas con muy poca experiencia laboral que están siendo... Tercera PM en Duna. Sonidos de tu mundo. Más cotizados que hay en la administración pública. Las reparticiones de agregadurías comerciales siempre están en la mira y en este caso vuelve la discusión por cuáles son los méritos de las personas que están siendo nombradas. Todo esto a partir de un reportaje de La Tercera que reveló que hay personas con muy poca experiencia laboral que están siendo nombradas en posiciones tan relevantes, por ejemplo, como la agregaduría comercial en Nueva York, una de las más importantes que tiene el país y una también de las que recibe las remuneraciones más altas. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué está pensando la Cancillería con respecto a ese tema? Y también cuál ha sido el impacto de estas revelaciones. Lo conversamos. Acá es nuestro tema de hoy. Les damos la bienvenida a La Tercera PM en Radio Duna. Esto es La Tercera PM. Sebastián Rivas y Nicolás Vergara están en Duna. 5 de la tarde con 2 minutos, miércoles 26 de diciembre. Esto es La Tercera PM en Radio Duna. Los saluda Sebastián Rivas y estoy con Sebastián Labrín, uno de los autores del reportaje junto con Juan Pablo Salaverry, que ponía el zoom en las agregadurías comerciales. Sería injusto, Sebastián, bienvenido a La Tercera PM, decir que esto es una polémica nueva, pero no deja de impresionar, sobre todo cuando uno ve algunos currículum y el puesto que tienen, de repente la discrecionalidad que existen sobre este tema. Hola Sebastián, buenas tardes. Sí, justamente es un tema nuevo. Generalmente el foco está puesto en los embajadores, los cónsules, pero también existe esta otra pieza dentro de la Cancillería que son las agregadurías comerciales, en este caso la dirección comercial. ¿Y qué hacen estas personas? Bueno, son los encargados de tender puentes entre distintos países y Chile. No necesariamente por el cobre, porque el cobre ya tiene un valor agregado a nivel internacional y Chile es conocido por eso, pero sí en agricultura, sí en otras materias. Y es aquí donde este cargo juega un rol bien particular referente a cómo se promueve la exportación de productos chilenos hacia otros países, cómo el turismo también de manera quizás más leve también se promueve a través de estas direcciones comerciales. Y son cargos que, como bien decías, ganan mucho dinero en el sentido de un sueldo promedio de $14.000. Estamos hablando que en promedio ganan 9,6 millones de pesos. O sea, es parecido a lo que gana un ministro, por ejemplo, si no lo tuviera que comparar. Exactamente, pero esta tiene asignaciones que son desde la escolaridad de los hijos hasta el traslado, pagan los pasajes de la familia completa, la instalación de esta persona en el país donde es designada, y es aquí donde empezamos justamente por información interna dentro del mismo de esta misma repartición, donde se generó molestia por las designaciones que se estaban realizando, y nos llega este antecedente que finalmente termina revelando que gran parte de la conversación que íbamos teniendo con gente del mismo organismo termina siendo cierta. ¿Cuál era el currículum? ¿Cómo una persona con 2 años de experiencia, recién salida de la universidad, se iba a transformar o se transformó ya en este caso en una agregada comercial o una directora comercial en Nueva York, uno de los lugares más apetecidos dentro de las direcciones comerciales por el roce que van generando? Ese caso ha sido sin duda el más comentado en las redes sociales, estamos hablando de Fernanda Bachelet Coto, que tiene 27 años y es la agregada comercial en Nueva York, digamos que es una destinación sumamente importante. ¿Cuál es el currículum? ¿Cuál es la trayectoria? Ustedes obtuvieron los documentos mediante ley de transparencia del currículum que ella presentó a la Cancillería. Sí, exactamente. Ella es una persona que 27 años, 1 año y 7 meses trabajó en CMR Falabella, una empresa de retail financiero, en este caso en el área financiera. Entre 2013 y 2016 se dedicó según su propio currículum, acá no estamos haciendo juicios de valor, sino más bien lo que ella presentó como currículum, habilitar departamentos piloto. Esa es el perfil profesional de la directora comercial que representa a Chile en Nueva York. Era una persona que su familia está vinculada a los proyectos inmobiliarios. Su papá es Ricardo Bachelet Artigues, que es primo en segundo grado de la presidenta Michelle Bachelet, pero con cercanía y amistad hace más de 30 años con el presidente Sebastián Piñera. Fueron socios, ¿no? Fueron socios en una empresa llamada CMB.
en la cual tuvieron participación societaria, fueron parte de este mismo grupo. Y bueno, de aquí empieza este entramado de quién es quién dentro de esto y cómo se conforma. Son en total 31 direcciones o organismos que están relacionados a justamente la situación económica de Chile en el extranjero, y de estos 5 cargos son designados exclusivamente, 11 en total, fueron designados por decisión presidencial. Y es aquí donde sale el nombre de Fernanda Bachelet Coto, esta joven de 27 años que se transforma en una directora comercial ganando 10,3 millones de pesos aproximadamente, eso mensual. Sin contar que, bueno, no tiene familia al parecer hasta el minuto, pero vamos sumando en la medida que va asentándose en ese país. Ahora, Sebastián Labrín, ustedes hablaron con Jorge O'Ryan, que es el director de ProChile, que es la agencia que está generalmente atenta a todos los temas comerciales de Chile en el exterior. ¿Cómo justificaba, por ejemplo, él el nombramiento de Fernanda Bachelet? ¿Qué decía él sobre ese cargo y las decisiones? ¿Por qué se tomó la decisión finalmente de nominarla a ella? Sí, en una palabra se podría resumir con juventud. Eso fue justamente lo que ProChile, en este caso a través de Jorge O'Ryan, decía que era la razón de por qué se designa una persona de 27 años. Acá, dentro de los comentarios que uno podía ver en redes sociales, era gente mostrando su currículum, que ha postulado un sinfín de veces a poder optar estos cargos y finalmente no quedan seleccionados. Él decía que era la juventud, justamente la visión, una cara más fresca, que estaba muy bien evaluada en su puesto. Pero claro, aquí viene también la responsabilidad del cargo. O sea, es la persona encargada de tender puentes con Nueva York, Chile, Nueva York, y cómo empresas pueden empezar a promoverse a través de esta dirección comercial allá en Estados Unidos. Ahora, lo llamativo es que esto también se da en un momento al interior de la Cancillería. Se está discutiendo justamente hacer un upgrade a la forma en que se dan este tipo de nominaciones para tratar de que sea muchísimo más por carrera, muchísimo más por procesos de selección, que tú lo mencionabas. De los 11 que se han nombrado hasta ahora, ¿uno nada más ha sido por ese proceso de selección? Son 12 que se han nombrado durante este gobierno, 11 han sido por designación presidencial o internamente dentro de ProChile, y uno solamente, que es Corea del Sur, que fue por un concurso interno. Porque eso también es interesante, las modalidades, cómo se eligen. Bueno, están estas 3 modalidades. La que no se ha ocupado durante todo 2018 es el concurso abierto, donde cualquier persona pueda postular. Los otros son o designación presidencial o directamente una designación por parte de estos organismos de la Direcon, puede ser en este caso. Pero la idea en el fondo es tratar de modificar esto hacia adelante, ¿no? Justamente, y eso es la reforma que a partir de julio de 2019 empieza en este proceso de modernización de la Cancillería, y que empieza a regir, como decían, en julio de 2019, donde ProChile pasaría a ser ya un servicio, y Direcon, que es la Dirección de Asuntos Económicos, vendría a ser una subsecretaría. Con esto, ProChile, el director de ProChile, ya tendría que ser elegido por alta dirección pública, lo que va a hacer un cambio justamente en los procesos en que se seleccionan a personas a través de competencias más que designaciones discrecionales muchas veces. Claro, porque el caso más renombrado es el de Fernanda Bachelet, que es actualmente la agregada en Nueva York. Pero ustedes también, por ejemplo, marcaban, Sebastián Labrín, que había varios casos, por ejemplo, de nominaciones que eran de personas que habían trabajado en una misma empresa. Había 3 o 4 casos que trabajaban en Crystal Lagoons y que posteriormente han pasado a ser agregados comerciales, ¿no? Sí, justamente. Ese es otro caso que fue llamativo. Al menos 4 casos que recuerdo en este minuto eran justamente personas provenientes de esta empresa, que habían trabajado en Australia o habían trabajado en Emiratos Árabes, tenían conocimiento del mercado básicamente, pero todos pertenecían a la misma línea de esta empresa que se dedica a crear lagunas artificiales alrededor del mundo. Es uno de los casos llamativos, pero también son las otras designaciones presidenciales, o sea, esas designaciones donde interviene la moneda para nombrar, que son 5 casos. En este contexto encontramos que fue, por ejemplo, Francia, Estados Unidos, Miami, que fue otro de los casos, Los Ángeles y Lima, en Perú, que son otro de los casos que también tienen relación con estas designaciones por parte de la moneda, directamente en algunos casos a través del presidente o a través de la consulta a la moneda para que finalmente se visen los nombres de estas personas. Claro, en el fondo es un proceso. Vale la pena también recalcar, en el caso de Crystal, del caso mencionábamos de Crystal Lagoons, 3 de esos 4 que fueron nombrados y que trabajaban en la empresa habían sido ya agregados comerciales en el anterior gobierno de Sebastián Piñera, digamos. Exactamente, sí. Son situaciones
bien particulares, porque acá siempre el foco se pone en el consulado o en la embajada, pero finalmente estas personas tienen un rango también dentro de la Cancillería que es, no sé si es que específicamente es diplomático, pero sí tiene que ver directamente con la diplomacia chilena. Y lo otro que de nuevo sale llamativo al leer el artículo también es que, más allá de estos casos puntuales, daría la impresión de que este gobierno en particular está buscando reducir las agregadurías de las oficinas comerciales, está en un plan más bien de retraerse en ese sentido que de expandirse. Claro, y eso es el caso, por ejemplo, de Italia, Venezuela, donde van a dejar de ser oficinas comerciales, se va a empezar a achicar este espectro de oficinas de 31 que hay. Bueno, acá al menos 4 se van a dejar de ser oficinas comerciales y bueno, ahí pasará a ser un agente el que represente a Chile en otros países, en este caso Venezuela, Italia, Suecia, donde va a ocurrir esta situación y van a ser quizás, lo que explicaban, personas del mismo país que tengan vínculos directos con Chile. El mundo de los agregados comerciales, que hoy día ha estado en la polémica y en el debate, lo conversamos con quien fue uno de los autores del reportaje que originó esta conversación, Sebastián Labrín, periodista de la Unidad de Investigación de La Tercera. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros acá en La Tercera PM. Muchas gracias. Son las 5 de la tarde con 12 minutos. Seguimos analizando los temas que marcan la jornada en Chile y el mundo. Esto es La Tercera PM en Radio Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. La Navidad de Donald Trump fue todo menos tranquila, con el shutdown, el cierre del gobierno de Estados Unidos que está en proceso, que no se ve todavía que vaya a tener una situación de nuevo de levantarse prontamente, con un inminente recambio en la Cámara de Representantes que dejará al Partido Demócrata con la mayoría y con críticas que al parecer está intentando aplacar sobre su nivel de compromiso, por ejemplo, con temas tan emblemáticos para los estadounidenses como las tropas. El gobernante estadounidense se encamina a terminar su segundo año de mandato con bastantes dudas e incertidumbres. Alejandro Tapia, ¿qué tal, editor de Mundo de La Tercera. Conversábamos antes de que tú entraras acá, bienvenido. Donald Trump de repente, digamos, estaba con una serie de críticas, le decían, bueno, esta es primera vez desde 1992 que un presidente estadounidense no va a ver a las tropas, que es algo bastante emblemático, y bueno, nos enteramos hace unos minutos que tomó el Air Force One literalmente y se fue a Irak. Sí. Eso es efectivo. Concretamente, Trump aparece ahora, lo acaba de anunciar, digamos, la Casa Blanca de manera oficial. Aparece en Irak, en una base aérea que queda en la provincia de Anbar, que esto es como 160 kilómetros más o menos al norte de Bagdad. Viaja con su esposa Melania a visitar a las tropas en una visita bastante inédita, porque hasta ahora el presidente de Estados Unidos no había viajado a ningún país en conflicto donde tuviese tropas desplegadas en terreno. Y va a Irak, donde todavía tiene tropas, justo en un momento, a una semana de que, por ejemplo, anuncie la salida, digamos, de las tropas que están de Estados Unidos en Siria. Son 2.000 soldados. También ocurren momentos en que se anunció que el Pentágono prepara también un retiro de 7.000, alrededor de 7.000 uniformados, que es la mitad del contingente actual que mantiene en Afganistán. Entonces él elige Irak, donde todavía hay tropas de Estados Unidos desplegadas, porque Irak de alguna manera simboliza también una suerte de triunfo de Estados Unidos sobre el Estado Islámico. Hay que recordar que el Estado Islámico se desplegó en Siria, pero también en Irak, y donde hay, entre comillas, una pacificación del país. Esta, como decía, es la primera vez en 2 años, casi 2 años de mandato, en que Trump visita a las tropas de Estados Unidos desplegadas en un país en conflicto. Ahora, a ver... y esto en unos días muy turbulentos. O sea, se han cumplido 5 días del cierre parcial del gobierno, una Navidad que no fue del todo fácil para Trump y que se va a complicar aún más a partir del próximo mes, del inicio del 2019, no solamente porque cumple sus primeros 2 años en la Casa Blanca, sino porque a partir de esa fecha no va a contar con la mayoría que tenía hasta ahora en la Cámara de Representantes. Claro, a ver, los días del 24, 25 de diciembre
de Donald Trump, que le encanta Twitter, publicaba comentarios como: aquí estoy, solo en la Casa Blanca, los estoy esperando. Un poco para decir, bueno, en el fondo son los demócratas los culpables de que se cierren una serie de oficinas, servicios, digamos, alrededor de Estados Unidos, incluso en el mundo. La Embajada de Estados Unidos mandó hoy día una comunicación que está limitada a algunos servicios específicos, pero pareciera que la realidad es bastante más compleja que eso, porque Donald Trump incluso no quiso firmar un acuerdo al que habían llegado parlamentarios de ambos sectores, digamos, porque no se le estaba entregando el dinero para lo que él considera una prioridad, que es financiar la famosa muralla que él ha dicho que va a construir en la frontera con México. Claro, bueno, este cierre parcial del gobierno tiene su génesis en la aprobación del presupuesto. La idea de Trump es que para que este presupuesto pueda ser aprobado, los demócratas tienen que darle el visto bueno a 5.700 millones de dólares que exige Trump para la aprobación de la construcción del muro en la frontera con México. Los demócratas no quieren de ninguna manera aprobar estos fondos, y entonces Trump ha dicho, bueno, entonces cerramos el gobierno, e incluso ha advertido que este cierre parcial se podría extender mucho más allá de lo previsto. Y entonces han comenzado nuevamente esta guerra de guerrillas que ha tenido Trump desde el inicio de su mandato entre la Casa Blanca y la oposición demócrata. Pero con la diferencia que ahora, a partir de enero, van a ser los demócratas los que van a tener un poco más de muñeca para negociar de mejor manera para ellos, una posición más favorable para ellos, porque van a tener mayoría en la Cámara. El tema del presupuesto y todo este enredo no se va a volver a discutir hasta, al parecer, mañana en el Senado, pero lo que dicen hasta ahora todos los analistas es que esto va a pasar al 2019, es decir, claro, va a pasar a enero del 2019. ¿Y qué significa esto? Que muchísimos, cientos de miles de funcionarios públicos dejan de ejercer su labor en cosas prácticas, por ejemplo, los parques nacionales, las personas que se quieren ir de vacaciones, probablemente los parques nacionales no van a estar funcionando hasta que esto se solucione. Y por otro lado, en el tema del muro, los demócratas estaban abiertos a aprobar una partida de alrededor de 1.400 millones de dólares, que claro que no es poco, no es poco, pero con ciertas cláusulas que indican que ese dinero no se puede utilizar para la construcción del muro. Ahora, lo que quiere Trump es completar la construcción del muro. Hay que decir que el muro ya está en la frontera entre México y Estados Unidos, tiene 3.200 kilómetros. Y ya hay construido un muro, una valla de distintas alturas y distintos grosores en un tercio de la frontera. O sea, hay 1.100 y tantos kilómetros ya de valla, muro, claro, que fueron aprobados por otros presidentes anteriores a Trump. Lo que quiere Trump es completar estos 2 tercios de muros con esta partida de 5.700 millones de dólares que le va a alcanzar para una parte. El plan, la idea original de Trump son, entiendo, 25.000 millones de dólares para construir el muro completo. Pero no parece probable que los demócratas finalmente cedan y accedan a aprobar esto, pues se vería muy feo, digamos, para sus pretensiones valóricas, políticas o como quiera llamárseles, que ellos terminen, digamos, entregando dinero para la construcción de un muro al que se han opuesto desde siempre. Ahora, es muy llamativo también el momento de Trump, porque incluso al interior de los republicanos, que más mal que mal lo han apoyado bastante durante su gobierno, está en un minuto donde se le está mirando con cierto recelo a partir de decisiones como, por ejemplo, va a cambiar a su jefe de gabinete, va a cambiar y aceleró la partida de el secretario de Defensa, Jim Mattis, que se fue con una carta de renuncia bastante dura, donde hace evidente que él no confía en las políticas que está impulsando Donald Trump en cuanto a, por ejemplo, el retiro de Siria o a la relación que él tiene con países aliados. Incluso hace un par de días la senadora demócrata Claire McCaskill decía que en confianza algunos de sus colegas republicanos le decían que Trump estaba de verdad bastante loco, lo cual causó bastante revuelo, digamos, porque de nuevo, o sea, más allá de ser una confidencia, revela que hay cierta intranquilidad porque Trump se está rodeando de más de sus leales, y en general había una idea que había un grupo que lo estaba conteniendo, que trataba de guiarlo. Entre los cuales está Jim Mattis, el jefe del Pentágono que renuncia, un día después del anuncio de
salida de los 2.000 soldados de Estados Unidos en Irak. No, claro, toda la razón, porque finalmente los republicanos ya tienen las alarmas, todas las alertas encendidas después de haber perdido la Cámara Baja en las legislativas de noviembre. También están viendo que no están ingresando a los puestos claves de la Casa Blanca personajes o figuras de su color político, de su línea, y por otro lado Trump hay una estampida prácticamente de funcionarios clave saliendo, renunciando, acordando su salida, al jefe de gabinete, al jefe del Pentágono también hay que sumarse a la salida de la enviada a Naciones Unidas. Del gabinete original poco queda, y prácticamente todas las semanas se está yendo un personaje o una figura de muy alto peso. E incluso, bueno, todos estos días estaba la versión que el golpe lo da primero la agencia Bloomberg, en que anuncia que Trump quiere sacar al titular de la Fed, claro, a Jerome Powell, lo cual eso sí que ha generado un temor, y los mercados han reaccionado en ese sentido. Hoy un vocero de la Casa Blanca tuvo que salir a desmentir de que Trump está muy contento con él, pese a que Trump le suele mandar mensajitos por Twitter al titular de la Fed. Algo bastante impresentable, y también hoy surgió la versión de que Trump ya tampoco quiere más con el secretario del Tesoro. Claro. Entonces está terminando un año muy complejo, y lo que va a comenzar el próximo tampoco se vislumbra como muy positivo, digamos, para sus pretensiones. Además que está justamente en el ecuador de su periodo, de su primer periodo, digamos, y esto no implica que no vaya a poder ganar la reelección eventualmente, no implica, a ver, 2 años en Estados Unidos son un mundo, pero sí estamos ante un minuto donde es interesante seguir los pasos de Trump, porque es probable que el panorama que vamos a empezar a ver sea un poquito distinto al menos del que venimos viendo hasta ahora. Claro, y a favor de Trump se puede decir que justo en medio de toda esta nueva tormenta, Trump ha tenido muchísimas tormentas este año de distinto tipo, saca un as bajo la manga y aparece saludando, sacándose selfies con las tropas en Irak, acompañado de Melania, y eso ya de inmediato es titular en todos los principales medios de Estados Unidos, y finalmente todos los roces con el titular de la FED o el secretario del Tesoro, o el cierre parcial del gobierno, la pelea con los demócratas, el tema del muro, queda un poco en un segundo plano, privilegiando, digamos, el mensaje que quiere dar, el mensaje triunfal que quiere dar Trump en terreno en Irak. Alejandro Tapia, editor de Mundo de La Tercera, muchas gracias por estar hoy día con nosotros acá en La Tercera PM. La Tercera PM es traída a ustedes gracias a Enel. ¿Cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas, y hoy puedes contar con el compromiso de Enel para conectarte con el mundo a través de las energías. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel, 5:23, nos vamos a la pausa. Al regreso viene Nicolás Vergara con Max Colodro y con Gonzalo Cordero a comentar. Vamos a hacer un resumen y algunas proyecciones también para lo que se viene en este 2019, que ya está a la vuelta de la esquina. Esto es La Tercera PM. Usted escucha Radio Duna. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. Los proyectos de Sinergia Inmobiliaria están llenos de detalles que te hacen sentir en casa. Conoce Condominio Taiken, ubicado en Brisas Norte de Chicureo. Casas chilenas y mediterráneas de 117 metros cuadrados hasta 140 metros cuadrados. Además cuenta con amplios terrenos, desde 6.290 UFs. Para más información visítanos en isinergia.cl. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. ¿Cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas. Y hoy puedes contar con nuestro compromiso de desarrollar ciudades más inteligentes a través de los Smart Meter. Conectarte con el mundo mediante la generación de energía renovable y darte soluciones de transporte como la movilidad eléctrica. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel.
El mejor hedge para protegerse del escenario anterior sería comprar treasury largos y eventualmente puts de mercados emergentes. Aprender de inversiones es más simple de lo que piensas. Conoce Invertir Simple de la Rainvial, el curso online para aprender de inversiones. Inscríbete gratis en larrainvial.com. Proyecto apoyado por Corfo. Nos encontramos a 3.500 metros de altura. Aquí, donde no hay nadie, es donde conocimos a Pedro. Cuéntanos, ¿acá qué comes? Pido delivery con el teléfono. Se demora un poco en llegar. Pido comida china. Ayer fue sushi. Con Entel, una gran señal a un precio increíble. Nuevo plan con gigas libres para redes sociales y música, más 40 gigas para todo lo que quieras, por solo 21.990 pesos mensuales. Además podrás sumar planes adicionales iguales por solo 10.995 pesos. Más información en entel.cl. Entel. El mundo ha cambiado. Hace 20 años no existían las redes sociales. El comercio online era impensado. Aún estaban las Torres Gemelas. Y hace 20 años nació MBI Inversiones. Lo que vino después es historia. Por eso, al cumplir estas 2 décadas, renovamos nuestro compromiso de crecer junto a nuestros clientes, coinvirtiendo en los mismos instrumentos que les recomendamos. Porque su éxito es nuestro éxito. Hoy celebramos 20 años creciendo juntos. MBI Inversiones, fondos de inversión, wealth management, corredores de bolsa. www.mbi.cl. Ojo, jefe, ayer había que pagar a los proveedores. Ah, sí, chuta. Hablemoslo un rato más, ya. Jefe, disculpe, se nos acabó el stock de producto. ¿Qué? ¿Pero cómo no me dicen antes las cosas? Es hora de cambiar. Contrata de Fontana hoy el software de gestión empresarial 100% web, ahora a 2.490.000 pesos al año masiva. Llámanos al 800-386-100 o ingresa en defontana.com. Oferta válida hasta el 28 de diciembre de 2018. De Fontana es crecer ahora. Trabajemos juntos por un mejor futuro. Realiza un depósito directo en APB en Banchile Inversiones. Completa el tope de hasta 600 UFs anuales y cuenta con importantes beneficios tributarios. Contacta a tu ejecutivo de inversiones habitual o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Tu futuro nos mueve. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. ¡Ay, qué rica es esta agua! Y pensar que el 70% de nuestro cuerpo es agua. Con los nuevos purificadores de agua Alvin Trotter, verás cómo tu agua se transforma en algo más saludable para tu cuerpo, filtrando las impurezas y mejorando su sabor. Para una vida mejor, agua más sana. Nuevos purificadores Alvin Trotter, el agua pura y saludable que siempre quisiste. Alvin Trotter, calidad de vida desde 1923. Visítanos en alvintrotter.com. En Duna, abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. 5 de la tarde con 28 minutos, casi exactamente 10 horas después. Don Nicolás Vergara, ¿cómo está? Así es, 10 horas después ustedes preguntarán de qué. Bueno, en la mañana estuvimos en Duna en Punto con Sebastián Rivas. Y parte de lo que hablamos con Sebastián puede perfilarse un poco al tema que queremos conversar con Max Colodro. Hola Max, ¿cómo Buenas estás? Buenas tardes. Y con Gonzalo Cordero. Hola Gonzalo, gracias. Hola Nicolás, ¿cómo están? Sebastián, Max. Todo esperando agregadurías comerciales. Yo creo que Nicolás Vergara está listo en Argentina, se escucha por ahí. No. No me desees mal, no me desees mal, Sebastián Rivas, porque tú siempre me deseas mal. Oye, no, bueno, vamos a ver en qué queda ese tema, o si da, no sé si nuestros distinguidos panelistas quieren hacerse cargo del tema por un par de minutos, digamos. Da la impresión, con los antecedentes que uno tiene hoy día, que maneja hasta ahora, da la impresión que es un error no forzado de esos que son verdaderamente inexplicable, ¿no? Es un autogol con pared de media cancha. Son de esos casos de amiguismo político que finalmente generan muchísimo rechazo a nivel de opinión pública y en ese sentido, claro, error forzado o no forzado, pero al final del día cosas que la cuenta se va generan costos altísimos para los gobiernos. Me cuesta entender siquiera la racionalidad del asunto. No. A mí también. No, reconozco que es el tipo de cosas que, a la luz de los antecedentes que conocemos hasta ahora, me queda totalmente grande. Porque uno podría pensar que una cosa es hacer un favor y otra cosa es meterse en un lío. Y pensar que una agregaduría como esa,
que además claramente aquí se trata de información, al menos dateo, que viene de la propia, del propio organismo donde se produce la molestia, digamos, por lo que ocurre. O sea, la verdad que claramente política... el agregado comercial en Nueva York es algo que alguien va a ver. Bueno, y entiendo que además que no solo ese es el nombre que se cuestiona, sino que también hay otros nombres sobre los cuales podrían existir algunas dudas, digamos. Pero este es el tipo de error que habría sido error hace 20 años atrás. Hoy día, o sea, ya habría sido un error desde el punto de vista comunicacional, digamos, desde el punto de vista de opinión pública, ya habría sido un error hace 20 años atrás. Hoy día, francamente, no. Claro, el error, efectivamente, como dice Nicolás, es creer que estas cosas pueden pasar en estos tiempos colados. Claro, o sea, pretender que no va a generar ninguna roncha. O sea, es alguien que no entiende nada de, no voy a decir de política, que no entiende nada del mundo, que no entiende nada ni de los tiempos y de la transparencia y de todo lo demás. Pero en fin, es una crónica del diario La Tercera. Hace un rato Sebastián Labrín conversaba con Sebastián Rivas sobre el tema. Pero en la mañana con Sebastián Rivas hablábamos de un conflicto que se avecina, que ha tenido un desarrollo largo, pero que va a tener un campo de batalla que tiene que ver con lo que está ocurriendo al interior de la Revolución Democrática. El partido más institucional, por llamarlo de alguna manera, del Frente Amplio. Pero también nos encontramos hoy día con que, por último, el Frente Amplio ha hecho noticia, que Chile Vamos hace noticia a partir de la entrada por la derecha de Kast y de los manejos internos, pero probablemente la primera conclusión que uno podría sacar es, bueno, ¿y dónde está la ex nueva mayoría? Primero que nada, llamarse ex ya tiene un problema. Entonces, como primer escenario para el 2019, uno podría pensar, ¿qué va a hacer la ex nueva mayoría si finalmente ni siquiera por problemas, ni siquiera por polémica aparece en los medios, digamos? A ver, por partir yo tirando algún par de ideas. Hace mucho rato que lo que fue la concertación y después sucedía por la nueva mayoría está experimentando una sequía de liderazgos y una sequía de proyectos bastante fuerte, digamos. No hay renovación en sus cuadros. Uno sigue viendo las mismas figuras prácticamente de todo el periodo de la concertación y de la transición. Y por otro lado, le emerge a su izquierda un grupo nuevo, con bastante más atractivo político, comunicacional, con liderazgos renovados, frescos, que están fundamentalmente en el Frente Amplio y particularmente en Revolución Democrática. Hay varios buenos ejemplos. Sin embargo, también a corto andar, este grupo empieza a dar señales que le podría pasar esto del deporte, digamos, tan propio del dicho del fútbol, de esos jugadores que pasan de promesa a viejo crack sin haber sido nunca estrella, digamos. Yo me temo que algo así puede estar pasando en el Frente Amplio. Yo creo que en definitiva lo que está ocurriendo en el Frente Amplio tiene ciertas conexiones. ¿Con la nueva mayoría? Con la nueva mayoría. ¿En qué sentido? Yo creo que finalmente aquí lo que está en discusión, lo único que está en discusión, no tiene que ver ni con ideologías, ni con valores, ni con principios, ni con programas. Tiene que ver con quiénes están en la predisposición de juntarse para competir en las próximas elecciones y quiénes no están en esa predisposición. Y lo que estamos viendo en Revolución Democrática es, de alguna manera, la expresión de eso. Un sector de Revolución Democrática que mira con mucha desconfianza y con mucha distancia, todavía al menos, la posibilidad de converger, de alguna manera, aunque sea a través de un pacto electoral, con sectores de la ex nueva mayoría, y un sector de Revolución Democrática que de alguna manera apuesta a que eso es inevitable si lo que se quiere es construir mayorías que tengan alguna viabilidad electoral. Y creo que al final del día lo que se va a ver en Revolución Democrática en esta elección, más allá de todo lo que aparezca como parafernalia y como adorno en este árbol de Pascua que van a ser estas elecciones de finales de enero, al final del día lo único que va a quedar en pie es esto. ¿Quiénes están disponibles para un acuerdo con sectores de la ex nueva mayoría y quiénes no están de acuerdo? Ahora, pero ahí se da, tal vez, y de nuevo, y podemos entrar un poco con la derecha también, se da esta lógica a los que discuten respecto a si es válido ser opción de gobierno, si es válido pactar, si es válido o buscar sencillamente el camino propio y esperar más tiempo hasta que los argumentos se decanten. Y uno podría encontrar algo parecido por la derecha en función de qué es lo que podría estar buscando José Antonio Kast. Porque lo que conversamos la mañana con Sebastián es que en el caso del Frente Amplio la duda es, ¿nos preocupan las elecciones municipales
vamos a hacer acuerdos previos ya que no logramos que nos dieran esta segunda vuelta que nos hubieran facilitado mucho las cosas. Y por otro lado ¿cuál es la definición que hace un movimiento como el de Kast? ¿Se están viendo disyuntivas parecidas o tú lo ves muy distinto, Gonzalo? No lo veo tan distinto, pero todavía hay una cosa que no me queda clara. Yo pienso que la descripción que hace Max es bien acertada, la comparto. En el lado de la centro derecha y de la derecha, digamos, yo creo que en la elección pasada José Antonio Kast hizo una opción que fue muy evidente, digamos. Prefiero ganar con Piñera a perder. Cuando habían grupos y uno tenía el temor de que esto fuera a decantar bajo el eslogan prefiero perder a ganar con Piñera, que era la opción contraria. Yo hoy día, por el discurso que ha ido tomando José Antonio, por algunas posiciones que ha ido adoptando, no sé si él está en la lógica de perfilarse, en la lógica de traccionar al gobierno, pero finalmente va a converger, igual que en la elección pasada, en una posición de decir prefiero ganar con el que sea a perder. Ha dicho muchas veces que su adversario está en la izquierda, no está en la derecha. Exactamente. O sea, ha planteado una ruta que uno podría pensar que va hacia allá. Que va hacia allá, efectivamente. Y eso es lo que uno debiera esperar, eso es lo que uno, sobre todo porque yo sigo creyendo que las opciones más competitivas para la próxima elección presidencial son alguien del Frente Amplio o alguien que venga de Ginebra, pero considero improbable el retorno de Ginebra. La vez anterior fue Nueva York, ahora es Ginebra. Ahora es Ginebra, claro. Pero si no vuelve desde Ginebra, entonces no veo ninguna duda que el candidato más competitivo va a estar en el Frente Amplio. Entonces yo no veo a José Antonio Kast finalmente reventando una opción de Chile Vamos y permitiendo el paso de alguien del Frente Amplio. Y por un segundo, ¿y tú supones que en el fondo hay gente en el Frente Amplio que tiene esa misma convicción? Por lo tanto, pactar en la próxima municipal les hipotecaría en cierta forma ese escenario de la próxima presidencial? Yo creo que no lo sé, porque en mi opinión, si yo estuviera en la posición de ellos y yo creyera que mi candidato presidencial va a ser más competitivo, cualquiera sea el nombre, sí, pero que mi candidato presidencial va a ser más competitivo que el de la nueva mayoría, yo buscaría pactar, porque yo buscaría yo buscaría empezar a generar la convergencia que después va a ser la plataforma de mi candidato. Max. Y yo comparto eso. Yo creo que finalmente aquí hay un sector que mira la política con más pragmatismo y en la medida en que se vaya perfilando ese escenario, es decir, un escenario donde lo más probable es que el candidato que tenga mayor posibilidad de competir con un candidato de la centro derecha o de derecha abiertamente, sea el Frente Amplio, bueno, ese sector va a ir apostando, hay un sector al menos que va a ir apostando por buscar los puntos de encuentro que sean necesarios para poder viabilizar esa candidatura. Pero yo creo que todavía hay, incluso en Revolución Democrática, que es el partido efectivamente más maduro, más institucional, hay un sector que todavía mira la política desde un prisma más puramente valórico, idealista, por llamarlo de alguna manera, y que por lo tanto, testimonial incluso. ¿Pero estamos para testimonio a esta altura? Yo creo que en ese mundo todavía sí. Hay sectores al menos. Yo creo que esa es una tensión que todavía existe en ese mundo. Pero como la naturaleza humana es la naturaleza humana, coincidentemente los que están en posiciones más pragmáticas son los que podrían eventualmente terminar siendo candidatos presidenciales. Y incluso podrían terminar ganando en esta elección en Revolución Democrática. Sí, sin duda. Ahora, en el caso de... básicamente la opción de Javier Parada, claro, y una opción más oficialista. Claro, y en el caso pero que ahí no aparecen las figuras presidenciales. No, y en el caso de José Antonio Kast, yo creo que José Antonio Kast, en la medida en que se vaya fortaleciendo, si es que eso ocurre, él va a ir de alguna manera haciendo exactamente lo mismo. Va a ir recomponiendo puentes con Chile Vamos en función de viabilizar una candidatura. Los muertos que matasteis gozan hoy de muy buena salud. ¿Podrá ocurrir eso con la ex concertación / ex nueva mayoría? A ver, ese sector representa una parte del país, representa un ideario que a mi juicio no tiene por dónde destruirse, no va a desaparecer, va a seguir presente, va a seguir gravitando.
y puede ser que no tenga en la próxima pasada liderazgos competitivos, candidaturas competitivas para la presidencial, pero va a tener buenos candidatos al Congreso, va a seguir siendo una parte representativa importante, digamos, de la representación política del país, y desde ese punto de vista uno no podría darlo jamás por muerto. Si el punto es si van a estar en condiciones de liderar, porque lo que ya está claro es que no están en condiciones por sí mismos de pretender ser opción de gobierno. Creo que eso, a la foto de hoy día del sistema. Pero siguen pareciendo más viables. Solo pueden ganar con el Frente Amplio. Solo pueden ganar con el Frente Amplio, exactamente. Pero el Frente Amplio no puede ganar solo. También ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. Pero con eso ya despejamos un primer punto. Despejamos que ya no son opción autónoma de gobierno. La segunda pregunta es si van a estar dispuestos, se van a poder generar las condiciones que los permita, que les haga unirse al Frente Amplio. Y yo creo que sí. Pero no sé si todos. No sé si en ese acuerdo van a estar todos. Yo tengo la impresión que se pueden producir algunas defecciones ahí. Y además hay un precedente muy importante, que es el precedente de lo que ocurrió el 2009 y de lo que ocurrió el año pasado, el 2017. Es decir, cuando no compiten juntos en primera vuelta e intentan sumar votos en segunda vuelta, no lo consiguen. No lo consiguen. Esa es la realidad. Ocurrió, claro, con los votos de Marco Enrique eventualmente. Aquí los candidatos desde Carolina Goich hasta Eduardo Artés sumaban el 55% en primera vuelta, no se sumaron en segunda vuelta y Piñera le sacó 10 puntos al candidato de centro izquierda que pasó a la segunda vuelta. Con lo cual también se produce la disyuntiva, que es muy difícil de equilibrar, de que si vas unido en primera vuelta, le entregas el centro a un candidato del estilo de Lavín, digamos, le entregas el centro pero completamente. Entonces, más con un cast, por ejemplo, corriendo a la derecha. Pero salvo que el Frente Amplio estuviera disponible a apoyar a un candidato de la democracia cristiana, por ejemplo, que es un escenario muy difícil. Muy improbable. Bueno, se ve improbable que una parte de la ex nueva mayoría esté dispuesta a apoyar a un candidato Pero cristiano. imagínate, por ejemplo, que el candidato de la democracia cristiana fuera Francisco Cuenchumilla. Eventualmente habría sectores del Frente Amplio que pueden estar en ese escenario, o que fuera Yasna Proboste, por ejemplo. Lo que pasa es que hoy día que las candidaturas son candidaturas que se afirman en su arraigo popular y que no se afirman en los acuerdos cupulares de partido, tú necesitas que la confluencia de los liderazgos se dé sobre la base de un candidato competitivo. Y la democracia cristiana no tiene ningún candidato competitivo a la presidencia de la República. Entonces el puzzle es muy difícil de armar. Candidatos para ganar, porque candidatos tiene mucho. Para ganar la presidencia. O sea, no tiene muchos, pero tiene 2 o 3, digamos. O sea, tú mencionaste a 2 que son claramente... pero candidatos como para generar una convergencia... Competitivo para ganar la presidencia de la República. Claro. ¿Sí? No tiene ninguno hoy día. Si damos por válido... les cuento que en 18 minutos más serán las 6 de la tarde, que estamos en la tercera PM. Conversamos con Gonzalo Cordero y con Max Colodro. En Duna escuchas la tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. Si damos por válida la hipótesis que ha mencionado varias veces Roberto Isakson, no solo aquí, sino que en múltiples tribunas, que los gobiernos entran en su travesía por el desierto el segundo y tercer año, digamos, y que el tercer año les coincide con las elecciones municipales, que son muy marcadoras respecto de lo que ocurre en la presidencial. ¿Qué puede hacer, Max, el gobierno de Piñera para hacer lo más corto esta travesía por el desierto? A ver, yo coincido que efectivamente los gobiernos, si uno mira desde Ricardo Lagos en adelante, han tenido segundos y terceros años muy malos, primeros años y cuartos años mejores, eso es cierto. Ahora, yo creo que el principal desafío político que tiene Sebastián Piñera es efectivamente tratar de que la clase media no se desafecte completamente, de mantener ciertos vínculos, cierta complicidad con este Chile que de alguna manera fue el que rechazó la continuidad de la nueva mayoría, que se movilizó activamente, que sintió temor a la posibilidad de que ese gobierno se proyectara. Yo creo que hay ahí todavía ciertas conexiones simbólicas, emocionales por último, que permiten hacer un cierto todavía trabajo ahí. Y para mí el otro factor clave para que estos eventuales 2 años difíciles sean menos difíciles es lo que va a ocurrir con la democracia cristiana. El esfuerzo que el gobierno debe hacer para seguir
tratando de generar ahí también complicidades, vínculos que ojalá sean lo más de largo plazo posible. A ver, el gobierno tiene algunos desafíos que son el próximo año muy importantes. Uno, lograr estabilizar la situación de Carabineros. Creo que ese es un must, hoy día es un punto de partida inevitable. Y paréntesis, la semana pasada tú no estuviste, Nicolás, pero hicimos aquí una conversación porque fue el día en que salieron los videos, y como yo soy un gran creo mucho en la honestidad y en la honestidad intelectual más que en nada, tengo que decir que mi querido amigo Max estuvo bastante más lúcido y más acertado que yo. Más lúcido está siempre, lúcido es él, pero bastante más acertado que yo la semana pasada, porque previó con bastante más claridad el ángulo por el cual se iba a zanjar esta cuestión. Así que tú estabas más bien en el escenario optimista, por decirlo de alguna manera. Puede ser, claro. Así que, querido Max, chapó. Primero, Carabineros. Segundo, el tema económico. Y tercero, se relaciona con lo que decía Nicolás, lograr piso político para las grandes reformas. Si el gobierno logra caminar en esas tres áreas razonablemente bien, yo creo que deberá sortear esta travesía por el desierto de buena forma. Bueno, de hecho, hoy día Gonzalo Blumel en Radio Duna dijo que iban a dejar presentadas las 4 grandes reformas que pretenden de acá hasta fines de enero, que en el fondo es el final del año parlamentario. Y agregó autónomamente la de Carabineros, o sea, dando... Ahora, se dice más fácil de lo que se hace, ¿o no? Sin duda, sin duda. Claro, lo que pasa es que yo creo que el gobierno, y esta es una percepción mía nomás, yo creo que el gobierno está poniendo demasiadas reformas sobre la mesa. Yo habría sido más austero en materia de reforma, porque lograr sacar un par de reformas, yo creo que lograr sacar la tributaria, lograr sacar la previsional y agreguémosle la de Carabineros, porque es una cosa ineludible, yo me habría quedado hasta ahí. Ahora, yo creo que al gobierno, a pesar de todas las dificultades, lo ayuda lo que hemos estado comentando al comienzo, es decir, tener una oposición todavía muy dividida, muy fraccionada, con poca proyección estratégica, con poca convicción de hacia dónde debe encaminarse. Yo creo que la situación... Pero que sigue teniendo la mayoría, salvo por la democracia cristiana, como plantea Gonzalo. Mayoría en el Congreso, sí. Sigue teniendo mayoría en el Congreso, claro, que es obviamente fundamental. Al menos para el tema de los proyectos, y por eso yo creo que para el gobierno es tan clave buscar construir acuerdos estratégicos con la democracia cristiana por sobre todas las cosas. Ahora, en las últimas semanas, el gobierno y la coalición política de gobierno, a mi juicio, se han enredado con el tema José Antonio Kast de una manera difícil de comprender, digamos. ¿Sientes que el debate sobre el pinochetismo tiene que ver con José Antonio Kast finalmente? Es que el debate sobre... Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que son difíciles de diferenciar y uno potencia al otro y el gobierno y la coalición no han logrado definir una posición y un discurso respecto de Kast. Y todas estas diferencias que un día el presidente dice una cosa, la primera dama dice otra, Evópoli dice otra. ¿Pero es necesario hacer eso? No. O sea, ¿es necesario definir una posición respecto de...? No, porque al final lo único que se ha logrado es levantarlo a un rol que a mi juicio es total y completamente hipertrofiado, exagerado, perdona Sebastián, y al mismo tiempo generar una imagen de división o de conflicto al interior del pacto de gobierno y del propio gobierno también innecesario. A mí me recuerda cuando la elección del 2009 había mucha gente definiéndose en torno a Marco Enríquez Ominami. Y Marco Enríquez era uno, ¿dónde estaba? Y estaba más acá, estaba más allá. Con José Antonio Kast pareciera en este último tramo haber pasado lo mismo. Me cuesta, no sé por qué, y no tengo muy buenas razones probablemente, como nunca, no me cuesta ver ese vínculo tan claro. Yo creo que son animales completamente distintos, y por favor que nadie se enoje, digo que son especies completamente distintas, lo que ocurrió en su minuto con Kast versus lo que está ocurriendo hoy día con Kast versus lo que ocurrió en su minuto con Marco Enrique. Porque no estamos hablando de un Marco Enrique que quería pasarse por la izquierda necesariamente a la entonces Concertación. Se le agrega hacer un poco por arriba, tomando una parte. Era una cosa bastante distinta. No veo muchos elementos parecidos, digamos. A ver, yo creo que al menos hay una gran diferencia. Efectivamente, Marco Enríquez era la expresión de una crisis en la centroizquierda, y yo creo que el fenómeno Kast es más bien
una expresión de fortaleza de la centroderecha, de una centroderecha más diversa, más compleja, más amplia, que hoy día gana elecciones con mayoría absoluta y que además se ve fortalecida por lo que está pasando en el contexto internacional. Donald Trump, Bolsonaro en Brasil, son fenómenos que de alguna manera han fortalecido. Con lo cual, sin duda, va a estar muy asociado a lo que les ocurra. Don Gonzalo Cordero, don Max Colodro, muchas gracias por haber estado con nosotros en este ciclo de la tercera PM. En el verano descansamos, ustedes de nosotros, no nosotros de ustedes, por supuesto. Y muchas gracias por haber estado con nosotros en este ciclo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Nos vemos en un ratito nosotros. ¿Nos vemos en un ratito? Sí, 7 de la mañana, tú en punto. A las 7 de la mañana. Es un ratito, efectivamente. Y en todo caso, mañana a las 5 de la tarde, a eso a las 5 de la tarde, en la tercera PM junto a Sebastián Rivas. Ahora los dejamos con las noticias en Duna y luego aire fresco. Buenas tardes, Sebastián. Que esté muy bien. Gracias, buenas tardes.